Tras años de matrimonio me di cuenta que mi esposo tenía otra familia y esto fue lo que hice. El amor de mi vida. El hombre con el que me casé. El padre de mis hijos. Eso era Carlos para mí. Si alguien me hubiera preguntado hace unos meses cómo describiría nuestro matrimonio, habría dicho que feliz. No perfecto, claro, porque nada lo es, pero sí estable, fuerte, lleno de confianza. Éramos un equipo. Llevábamos 15 años juntos. Construimos una familia hermosa con nuestros 2 hijos, Diego, de 18 años, y Sofía, de 15. Pasamos por momentos difíciles como cualquier pareja, pero siempre encontramos la manera de salir adelante. Carlos siempre fue un hombre trabajador, responsable, un buen esposo y un buen padre. Su trabajo en bienes raíces lo hacía viajar con frecuencia, pero nunca sentí que eso fuera un problema. Siempre volvía a casa. Siempre estaba ahí cuando realmente importaba. Me regalaba flores sin motivo. Organizaba cenas familiares los domingos. En los cumpleaños de los niños, se aseguraba de que tuvieran todo lo que querían. Era el tipo de hombre que cualquiera admiraría. Incluso después de tantos años, aún teníamos esa chispa. O al menos, eso creía yo. Porque cuando amas a alguien, confías. Y cuando confías, bajas la guardia. Lo curioso de las mentiras es que pueden durar años sin que nadie las note. Pueden mezclarse tan bien con la verdad que se vuelven invisibles. Hasta que un pequeño detalle lo cambia todo. Mi historia no comienza con una gran revelación. No hubo un mensaje sospechoso en su teléfono. No hubo llamadas a escondidas. Todo empezó con algo tan simple que, de haberlo ignorado, probablemente seguiría viviendo en la mentira. Pero lo vi. Y una vez que lo vi, no pude dejar de verlo. Ese fue el comienzo del fin. El inicio de la peor pesadilla de mi vida. La que, al final, casi me deja sin mi hijo. Las mentiras nunca aparecen de golpe. Se filtran lentamente, como agua que gotea por una grieta en la pared. Al principio, no las notas. Luego, cuando empiezas a sospechar, ya es demasiado tarde. Todo comenzó con algo insignificante. Algo que, en cualquier otro momento, habría pasado desapercibido. Fue un viernes por la tarde. Estaba acomodando la ropa limpia en nuestro closet cuando noté algo raro. Una camisa nueva. No era una camisa cualquiera. Era cara. De esas que Carlos no solía comprar porque decía que eran un desperdicio de dinero. Me extrañó, pero no le di importancia. Tal vez se la había comprado en un impulso, o tal vez había sido un regalo de algún cliente. No era nada del otro mundo. Pero luego, vi algo más. En la bolsa del pantalón que había dejado sobre la cama, encontré un recibo. Un restaurante. No cualquier restaurante. Un lugar caro. De esos que reservan con días de anticipación, con vinos de más de 1,000 pesos la copa y platillos diminutos que cuestan una fortuna. Fruncí el ceño. Carlos y yo no habíamos salido a cenar en semanas. ¿Por qué tenía un recibo de un lugar al que nunca fuimos juntos? Saqué el teléfono y le envié un mensaje. Hola, amor. ¿Cómo va tu día? Tardó más de lo normal en responder. Bien, ocupado. ¿Todo bien en casa? Miré el recibo otra vez. Fecha, miércoles. Ese miércoles, según él, había estado en una reunión hasta tarde. Ni siquiera había llegado a casa a cenar. Tomé aire. Tal vez no era nada. Tal vez fue una cena de trabajo. Tal vez ni siquiera era su recibo, sino que lo metió en su bolsillo por error. Pero algo en mi pecho se sintió incómodo. No dije nada. Guardé el recibo en el cajón de mi mesa de noche y seguí con mi día. Pero desde ese momento, mi cabeza no dejó de dar vueltas. Porque, aunque no lo sabía en ese momento, esa cena no había sido de trabajo. Había sido con ella. La mujer con la que compartía una vida en secreto. Después de encontrar aquel recibo, no pude sacarme la incomodidad del pecho. Era como una espina clavada en mi mente. Intenté ignorarlo. Intenté decirme que era solo una cena de negocios, que no tenía sentido armarme historias en la cabeza. Pero entonces empecé a notar más cosas. Primero, su teléfono. Carlos nunca había sido un hombre reservado con su celular. Lo dejaba en la mesa, en la cocina, en el sillón. Nunca lo escondía. Pero ahora, de repente, parecía estar pegado a él. Si sonaba un mensaje, lo revisaba de inmediato. Si yo estaba cerca, lo bloqueaba rápido. Si estaba en una llamada y yo entraba a la habitación, bajaba la voz. Una tarde, mientras él se duchaba, vi su celular vibrar sobre la mesa. No tenía nombre, solo un número. Pensé en tomarlo. En ver quién era. Pero no lo hice. No sé si fue miedo o si aún quería creer que todo estaba bien. Luego, estaban sus viajes. Carlos trabajaba en bienes raíces y a veces tenía que salir de la ciudad para cerrar tratos. Pero últimamente, esos viajes eran más frecuentes. Es un cliente importante, me decía mientras empacaba. Tengo que quedarme un par de días más. Antes, cada vez que viajaba, me llamaba en cuanto llegaba al hotel. Ahora, solo mandaba mensajes cortos. Llegué bien. Hablamos mañana. Nada más. Cuando le pedía que me llamara, me daba excusas. Estoy muerto, amor. Fue un día pesado. Hablamos mañana. ¿Sí? Algo no estaba bien. Y lo peor es que, mientras más lo pensaba, más detalles empezaban a encajar. Las camisas nuevas. Los gastos extra en restaurantes. Las llamadas que atendía lejos de mí. Pero en lugar de enfrentar la verdad,
Me mentí a mí misma. Porque admitir que algo estaba mal significaba aceptar que mi matrimonio no era lo que yo creía. Y todavía no estaba lista para eso. Cuando estás con alguien por tantos años, aprendes a notar los cambios más pequeños. El tono de su voz. La forma en que responde los mensajes. La manera en la que sus hábitos se alteran, aunque sea un poco. Yo conocía a Carlos mejor que nadie. Sabía que, después de llegar del trabajo, siempre se quitaba los zapatos en la puerta. Que los viernes en la noche le gustaba sentarse en la sala con un whisky y ver la televisión. Que los domingos dormía hasta tarde. Pero ahora, todas esas pequeñas costumbres estaban desapareciendo. Dejó de tomar whisky en casa. Pero un día encontré una botella vacía en el auto. Ya no veía televisión conmigo. Pero una madrugada lo escuché reír bajo mientras hablaba por teléfono en la cocina. Los domingos ya no dormía hasta tarde. Ahora siempre tenía una reunión inesperada. Es un cliente que solo puede verme los domingos en la mañana, me decía mientras se ponía la corbata. ¿Desde cuándo el negocio inmobiliario funcionaba los domingos? Pero lo dejé pasar. Porque si empezaba a hacer preguntas, si empezaba a atar cabos, sabía que no me iba a gustar la respuesta. La confirmación que no quería. Una tarde, Sofía entró a la casa después de la escuela y dejó su mochila en la mesa de la cocina. Mamá, vi a papá hoy en el centro comercial. Me giré para verla. ¿Sí? ¿Dijo que iba a estar por ahí? Ella frunció el ceño. No sé, me pareció raro. Estaba con alguien. Mi corazón se detuvo. ¿Con quién? No vi bien, respondió encogiéndose de hombros. Estaba lejos y cuando lo llamé, no me escuchó. Pero estaba con una mujer. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo era ella? Sofía pensó por un segundo. Alta. De cabello largo. Parecía joven. Joven. Sentí como si algo dentro de mí se rompiera. Tragué saliva y traté de no demostrar nada. Seguramente era alguien del trabajo, dije con la voz más neutral que pude. Sofía no pareció preocupada. Para ella, esto no era nada. Pero para mí, era la confirmación de que mi esposo me estaba mintiendo. Porque Carlos me había dicho que ese día estaría en una reunión. No en un centro comercial con una mujer joven. Cuando se hizo de noche y él regresó a casa, lo observé en silencio. Caminaba por la casa como si todo estuviera bien. Me abrazó y me besó en la mejilla, como si no hubiera estado con alguien más hace unas horas. Ahí entendí algo que me dio escalofríos. Carlos no solo me estaba engañando. Lo hacía con tanta naturalidad, con tanta seguridad, que no tenía miedo de ser descubierto. Porque él estaba convencido de que yo nunca me daría cuenta. Y eso fue lo que más me dolió. Esa noche, mientras Carlos dormía a mi lado, yo permanecí despierta, mirando el techo. Mi mente no paraba de repetir lo que Sofía había dicho. Vi a papá hoy en el centro comercial. Estaba con una mujer. Podría haber sido una colega, una clienta, pero algo en mi interior me decía que no. La manera en que Carlos había cambiado. La distancia. Las excusas. Las mentiras. Esa imagen de él caminando despreocupadamente con otra mujer me daba vueltas en la cabeza. ¿Cómo pudo estar tan tranquilo? Me giré para mirarlo. Dormía como si no tuviera un solo peso en la conciencia. Y en ese momento, lo supe. No podía quedarme de brazos cruzados. Carlos no iba a confesar nada por su cuenta. Si quería la verdad, tendría que encontrarla yo misma. Al día siguiente, mientras él estaba en el trabajo, tomé su laptop. Carlos tenía la costumbre de guardar todas sus cuentas abiertas, así que no tuve que esforzarme demasiado. Entré a su correo. Nada raro. Su WhatsApp web. Vacío. Pero entonces abrí su historial de navegación. Ahí estaba. Un portal de vuelos. Un registro de reservas de hotel. Y lo peor, una cuenta de Facebook que no conocía. Hacía meses que Carlos me había dicho que ya no usaba redes sociales. Pura pérdida de tiempo, decía. Pero ahí estaba, con un perfil nuevo y activo. No tenía su nombre real. No tenía foto de perfil. Pero el correo registrado era el suyo. Entré. No tenía muchas publicaciones, pero lo que vi fue suficiente. Comentarios en fotos. Mensajes con alguien guardado como amor. Y entonces vi la conversación que me dejó helada. No puedo esperar a verte este fin de semana. Los niños preguntan por ti. ¿Los niños? Mi respiración se detuvo. Había más. Mensajes de meses atrás, incluso de años. Fotos de un niño pequeño, de una niña en bicicleta. Mensajes de cumpleaños. Conversaciones sobre escuela. Carlos no solo tenía otra mujer. Tenía otra familia. Cerré la laptop de golpe, sintiendo que me faltaba el aire. 15 años de matrimonio. 15 años de creer que lo conocía. Y en un solo segundo, todo se convirtió en una mentira. El aire me faltaba. Me sentía atrapada en mi propio cuerpo. Como si el suelo se hubiera abierto debajo de mí y estuviera cayendo sin control. Carlos no solo tenía una amante. Tenía una familia entera. 2 niños. Una mujer que le decía amor con confianza, con costumbre. Mensajes de cumpleaños, conversaciones sobre escuela, fotos de paseos familiares. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Desde antes de que Sofía naciera? ¿Desde antes de que Diego fuera adolescente? El dolor en mi pecho se convirtió en rabia. Cerré la laptop y me levanté. No podía estar en la casa ni un segundo más. Tomé las llaves del auto y salí. No tenía un plan, no sabía a dónde ir,
pero necesitaba aire. Conduje sin rumbo durante varios minutos, pero mi mente seguía repitiendo lo mismo. Carlos me traicionó de la peor manera posible. No era un desliz, no era una aventura. Era una doble vida. Entonces, sin pensarlo, marqué su número. Sonó 2 veces antes de que contestara. Hola, amor. ¿Todo bien? Ese amor me dio náuseas. ¿Dónde estás? Pregunté, con la voz tensa. En la oficina, tengo una reunión en unos minutos. Mentiroso. Mi mano temblaba sobre el volante. ¿Seguro? Carlos hizo una pausa. Sí. ¿Por qué preguntas? Apreté los dientes. No podía confrontarlo por teléfono. Nada. Solo quería saber si cenarás en casa hoy. Otra pausa. No, hoy tengo otro compromiso. Compromiso. Con su otra familia. Colgué sin despedirme. No podía escucharlo más. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía dónde encontrarlo. Di la vuelta en la siguiente calle y marqué el GPS con la dirección que había visto en su historial. Porque si él no iba a decirme la verdad, yo misma iba a ir a verla con mis propios ojos. El tráfico se sentía más lento que nunca. Cada semáforo en rojo, cada auto a baja velocidad, todo me desesperaba. Mi respiración era pesada, mis manos estaban tan tensas en el volante que los nudillos se me pusieron blancos. Tenía que verlo con mis propios ojos. La dirección en el GPS me llevó a una colonia que no conocía. No era un hotel. No era un departamento alquilado. Era una casa. Una maldita casa. Modesta, con un pequeño jardín al frente y un coche estacionado en la entrada. El coche de Carlos. Mi corazón se aceleró. Me estacioné a unos metros y me quedé ahí, viendo la fachada, sintiendo como la realidad me golpeaba de frente. Carlos no tenía solo una amante. Carlos tenía un hogar. No sabía qué hacer. ¿Debía tocar la puerta? ¿Esperar a que él saliera? ¿Enfrentar a la mujer que vivía ahí? Mi cuerpo actuó antes de que mi mente pudiera decidir. Bajé del auto. Apenas di unos pasos, la puerta de la casa se abrió. Y entonces lo vi. Carlos, con un niño en brazos. Mi cuerpo se congeló. El niño, de no más de 5 años, tenía la cabeza apoyada en su hombro, con los brazos alrededor de su cuello. Carlos le acariciaba la espalda con ternura, como cuando Sofía y Diego eran pequeños y se quedaban dormidos en su pecho. La misma ternura que le daba a nuestros hijos. El aire se me atoró en la garganta. Entonces, una mujer apareció en la puerta. Alta, de cabello largo, justo como Sofía la había descrito. Vestía un pantalón de mezclilla y una blusa ligera, con una expresión relajada, cómoda en su hogar. Ella le sonrió a Carlos y le acomodó el cuello de la camisa con un gesto cariñoso. Esa imagen me destruyó. Carlos no se veía nervioso, no se veía como un hombre que estaba traicionando a su esposa. Se veía feliz. Tranquilo. Como si esta fuera su verdadera vida. Y la mía, solo un complemento. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Él no solo me había engañado. Él había construido una vida paralela. Y en ese momento, entendí que nunca planeó dejarla. Nunca planeó dejarme. Quería las dos cosas. Quería las dos familias. Y lo peor de todo, es que casi lo había logrado. El mundo a mi alrededor dejó de existir. Mi mirada estaba fija en Carlos, en el niño dormido en sus brazos, en la mujer que lo tocaba con la familiaridad de quien ha estado a su lado por años. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo esta mentira? Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en mis oídos. Mis piernas temblaban, pero no me moví. No podía moverme. Y entonces, como si el destino decidiera que era hora de acabar con el teatro, Carlos levantó la vista y me vio. Por un instante, su rostro se quedó en blanco. Luego, el pánico. Su cuerpo se tensó, y el brazo que sostenía al niño se apretó un poco más contra su pecho. Como si yo fuera un peligro. La mujer lo notó. ¿Qué pasa?, preguntó, siguiéndole la mirada. Y cuando me vio, su expresión cambió de inmediato. Confusión. Preocupación. Luego, algo más. Reconocimiento. Ella sabía quién era yo. Lo supe en ese instante. Y eso fue lo que más me dolió. No era una amante ingenua que pensaba que Carlos era un hombre soltero. Sabía perfectamente quién era yo. Sabía que Carlos tenía una esposa. Sabía que tenía otros hijos. Pero no le importó. Carlos bajó al niño con cuidado, murmurándole algo antes de pasarlo a los brazos de aquella mujer. Luego, dio un paso hacia mí. Laura, empezó a decir. Yo levanté una mano, deteniéndolo. Ni se te ocurra. Mi propia voz me sorprendió. No estaba gritando. No estaba llorando, no estaba temblando. Estaba vacía. Porque en ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. Laura, déjame explicarte, intentó de nuevo, con las manos en el aire, como si estuviera calmando a un animal herido. ¿Explicarme qué? Solté una risa fría. ¿Qué llevas años con otra mujer? ¿Qué tienes hijos con ella? ¿Qué me hiciste vivir una mentira durante 15 años? Carlos tragó saliva. No es tan simple. No es tan simple. Las palabras me hicieron hervir la sangre. ¿No es tan simple? No había nada más simple que la verdad. Carlos tenía 2 familias y pensó que podía salirse con la suya. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Dije, mirándolo directo a los ojos. Que ni siquiera te estabas cuidando. Que dejaste pistas. Que Sofía te vio con ella.
Que no eras tan listo como creías. Carlos abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, una voz nueva interrumpió. ¿Papá? Mi estómago se hundió. Giré la cabeza y ahí estaba Diego. Mi hijo. De pie en la acera, con el rostro pálido, mirando la escena con una expresión que no supe describir. No estaba sola. Sofía estaba detrás de él. Mis 2 hijos habían venido. No sé cuánto tiempo llevaban ahí. No sé cuánto escucharon. Pero lo suficiente para que Diego mirara a Carlos como si no lo reconociera. Como si la persona que tenía enfrente no fuera el hombre que lo había criado. Diego. Carlos dio un paso hacia él. Pero Diego levantó una mano. La misma señal que yo le había hecho segundos antes. No me toques, dijo con voz fría. Su mirada pasó de su padre a la mujer que estaba en la puerta con el niño en brazos. Y entendió todo. Diego entendió todo. Y la furia en su rostro me hizo temer lo que vendría después. El rostro de Diego se endureció. Nunca lo había visto así. Era mi hijo tranquilo, el que pensaba antes de actuar. Pero en ese momento, no quedaba nada de esa calma en él. ¿Quién es ella? Preguntó sin apartar la vista de Carlos. Silencio. Carlos abrió la boca, pero no dijo nada. No tenía cómo justificar esto. Diego dio un paso adelante, apuntando con el dedo a la mujer en la puerta. Dime, papá, ¿quién es ella? Carlos tragó saliva. Diego, escúchame. Pero Diego ya no lo escuchaba. Se giró hacia la mujer. ¿Sabías que mi papá tenía una familia? Ella parpadeó, sorprendida por la intensidad en su voz. No respondió. Eso fue suficiente. Diego avanzó. No me dio tiempo de detenerlo. De un momento a otro, estaba frente a la puerta, mirando a Carlos y a la mujer con una mezcla de rabia y asco. ¿Cómo pudiste? Escupió, con la voz quebrada. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi mamá? ¿A nosotros? Carlos levantó las manos. Hijo, cálmate. Mala elección de palabras. Diego soltó una carcajada seca. ¿Qué me calme? Tienes otra familia. Nos mentiste en la cara por años. Mi corazón latía con fuerza. No quería que esto se saliera de control. Diego, vámonos, dije, dando un paso hacia él. Pero él no me escuchó. Porque en ese momento, otro niño apareció en la puerta. Uno pequeño, de no más de 5 años. Con el mismo cabello de Carlos. Los mismos ojos. Y todo explotó. ¿Tienes hijos con ella? Gritó Diego, empujando a Carlos con fuerza. Nos cambiaste, hijo de puta. Carlos tambaleó hacia atrás. No es así. Entonces, ¿cómo es? Rugió Diego, y antes de que pudiera detenerlo, se abalanzó sobre él. Todo pasó en segundos. Gritos. Empujones. El niño pequeño llorando. Sofía gritándole a Diego que se detuviera. Y luego, cristales rompiéndose. Un golpe seco. Un segundo de silencio absoluto. Y cuando volví a mirar, Diego estaba en el suelo, con sangre corriendo por su cabeza. Mi hijo. Mi hijo estaba en el suelo, inconsciente. Y en ese instante, todo dejó de importar. Diego. No recuerdo cómo llegué a su lado. Mis manos temblaban cuando toqué su rostro. Estaba frío. La sangre que brotaba de su cabeza empapaba su camisa. Diego, despierta. Grité, sacudiéndolo suavemente. Por favor, mi amor, despierta. Pero no reaccionó. Sofía cayó de rodillas junto a él, sollozando. Mamá, ¿está? Llama a una ambulancia. Le grité, con la voz ahogada por el miedo. Ella sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó. Todo era un caos. Carlos estaba pálido, con los ojos abiertos como platos. La mujer en la puerta tenía la boca tapada con las manos, y el niño pequeño lloraba sin entender lo que pasaba. Dios mío, murmuró Carlos, dando un paso hacia mí. Laura, yo. Me giré y lo miré con furia. Si te acercas, te mato. Mi voz no sonó como la de siempre. Sonó vacía. Muerta. Carlos se detuvo. Sabía que hablaba en serio. El sonido de la ambulancia rompió el silencio. Los paramédicos corrieron hacia nosotros. Me hicieron a un lado mientras revisaban a Diego. Yo no podía respirar. Pérdida de sangre importante, dijo uno de ellos. Hay que moverlo ya. Voy con él. Me subí a la ambulancia sin mirar atrás. Carlos quedó en la acera, sin atreverse a seguirme. El hospital. Las luces frías del hospital me quemaban los ojos. Las horas pasaban lentas. Sofía estaba sentada junto a mí, abrazando sus piernas. No hablaba, solo miraba al suelo, perdida. Cada minuto que pasaba sin noticias era una tortura. Finalmente, un doctor se acercó. ¿Familia de Diego Méndez? Me puse de pie de inmediato. Soy su madre. ¿Cómo está mi hijo? El doctor suspiró. Está estable, pero la lesión en su cabeza es delicada. Perdió mucha sangre. Sentí que el aire se me iba. ¿Va a despertar? El médico dudó. Tenemos que esperar. Su evolución en las próximas horas será crucial. Asentí, sin confiar en mi propia voz. Cuando el doctor se fue, me derrumbé. Sentí los brazos de Sofía alrededor de mí, y ambas nos abrazamos, temblando. Esto es culpa de papá, susurró ella. Él nos arruinó. No respondí. No hacía falta. Ella tenía razón. El final de todo. Carlos intentó venir al hospital.
No lo dejé entrar. Intentó llamarme. Lo bloqueé. Intentó disculparse. No quise escucharlo. La verdad era que no me importaban sus disculpas. Me importaba Diego. Me importaba Sofía. Me importaba recomponer lo que quedaba de nuestra familia. Carlos ya no existía para mí. Solo esperaba que mi hijo despertara. Porque si algo le pasaba, nunca me lo perdonaría.